Estamos de vuelta para ahondar en la investigación periodística de esta noche. Hablamos de la Casa del Terror, una vivienda que fue localizada el pasado 16 de diciembre en la zona 18 capitalina. Cuando llegan las autoridades se sorprenden al descubrir la cantidad de cuerpos enterrados que habían en ese lugar. Eran en total 7 personas, de las cuales 4 ya han sido identificadas, Odilí, y lo preocupante es que son 4 mujeres. Es un dato que ha impactado y por supuesto ha llamado la atención de las autoridades. Así es, Alejandra, alarma realmente la cantidad de femicidios en Guatemala. Vamos a recordar también un caso muy mediático, el caso de las hermanas Mayorga, que fallecieron también justamente víctimas de la violencia en el país. Son casos que queremos contextualizar para no olvidarlos y sobre todo para que la justicia prevalezca y la impunidad definitivamente no sea parte de este tipo de situaciones. Nos acompaña Juan Víctor Castillo para hablar un poco sobre la identificación de las víctimas de la pasada semana en la Casa del Terror. Bienvenido, Juan Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Odilí, Alejandra? Amigos televidentes, un placer, buenas noches. La semana pasada acá abordamos el tema de las hermanas Mayorga. Estuvimos informando en relación a la desaparición y las sospechas que tenía la familia que estuvieran en ese listado de 7 cuerpos localizados sin vida el pasado 16 de diciembre en Santa Faz, zona 18 capitalina. Ya hace 24 horas aproximadamente la familia ha confirmado que recibió el informe del INASIF científicamente por medio de ADN, que se trata efectivamente de quien usted ve en pantalla, Lorena Noemí Ramírez Mayorga, de 27 años, y su hermana Jocelyn Maeli Pumay Mayorga, de 15. Este caso también lo abordamos acá en TN23. Ambas desaparecieron el 23 de junio del año pasado en Colonia Las Ilusiones, zona 18, cuando decidieron salir de casa a la tienda a comprar unos chocobananos e incluso las acompañaba el hijo de Lorena, un menor de 2 años, que horas más tarde fue abandonado por los victimarios en cercanías de una estación de bomberos. El menor se encuentra con la abuela materna y según también la información, la señora inició esta búsqueda desde el 23 de junio de manera constante. Odilí, Alejandra, eran mensajes de texto, llamadas, era una desesperación de la mamá de Lorena, Jocelyn, por tratar de localizar a sus hijas con vida. Las buscó durante 7 largos meses en hospitales, en cárceles, e incluso viajó hasta el país de México para obtener algún tipo de información sobre activaciones de alerta, considerando que existía la posibilidad de que ambas tomaran la decisión de migrar hacia Estados Unidos, pero nunca imaginó recibir esa llamada telefónica del INASIF confirmando que sus 2 hijas estaban en ese listado de mujeres fallecidas de esta manera tan deleznable, y localizados los cuerpos enterrados en esta casa denominada del Terror en Lomas de Santa Faz, zona 18. Sí, es una historia de terror tal cual la que tú describes, Juan Víctor. Imagínate una madre desesperada que emprende incluso estos largos viajes para poder ubicar a sus hijas y recibir esa llamada. ¿Has logrado contactarla? ¿Cuál es el avance que también presentan las autoridades en relación a esto que sucede? ¿Se tienen ya algunos sospechosos o qué línea de investigación están manejando? Ustedes, amigos televidentes, se recordarán la semana pasada cuando abordamos a la mamá. Ella comentó de que existía la sospecha que sus 2 hijas estuvieran entre las víctimas porque había identificado un anillo que le había regalado a su hija menor, Jocelyn, por ganar básico, y eso se lo dio como un premio. Según lo que comentó los forenses en su momento, en diciembre, el 22 de diciembre, le mostraron prendas de vestir, bastantes anillos de mujeres, y logró identificar el anillo de su hija, pero a pesar de ello, ella aún continuaba con esa esperanza que no fueran sus hijas, pero recibió ese informe. Lo que se sabe al momento de la policía, que ya trabaja en el caso, el Ministerio Público, que van bastante avanzados en materia de investigación, es que probablemente podría tratarse de tema de pandillas, una clica sanguinaria que está operando desde hace varios meses en el lado norte de la capital y que asesina bajo esta modalidad, priva de la libertad a mujeres, las traslada a residencias abandonadas o bajo control o dominio de estas pandillas, las golpean, les quitan la vida y posteriormente entierran los cuerpos. Pero llamó mucho la atención para los investigadores que en su momento, cuando las 2 desaparecieron el 23 de junio del año pasado,
los delincuentes abandonaron al hijo de Lorena con vida en una estación cercana a los bomberos. Probablemente para las autoridades, alguno de los victimarios podría tener alguna relación bastante directa con la familia. Es correcto, Juan Víctor. Esto lo mencionábamos antes de comenzar la entrevista. Pues extraño, ¿no? El hecho de que hayan, por un milagro realmente, respetado la vida de este menor de 2 años, una víctima colateral de la violencia, de la muerte de su mamá y también de su tía. ¿La mamá de estas 2 jovencitas tiene alguna información relacionada con algún tipo de antecedente o alguna amenaza que tuvieran sus hijas? Ese es el problema, Odilí, para las familias. Obviamente las víctimas no tienen ningún tipo de relación con pandillas, desconocen las razones por qué las asesinaron de esta forma, pero para los investigadores podría existir alguna línea directa hacia las pandillas, el tema de cobro de extorsiones, que no reportaron el dinero a los líderes pandilleros y tomaron la decisión de acabar con la vida de estas mujeres de esa manera tan atroz. La otra probabilidad es que posiblemente algún familiar muy cercano a los Mayorga podría estar involucrado en el tema de pandillas en algún centro carcelario. Pero esto se sabrá cuando ya las investigaciones puedan avanzar y dar fruto en tema de operatividad judicial. Platicamos con la mamá de Lorena y Jocelyn. Ella bastante dolida nos comentó parte de este caso. Escuchemos. Fíjense que no, porque ellas me dijeron que habían encontrado con tatuajes, con piercing, y ellas no tenían eso. Recordemos un poco la desaparición de sus 2 hijas. ¿Qué fecha fue que desaparecieron ellas y en dónde exactamente? El 23 de junio, aquí en Los Sánchez. ¿En qué colonia? Fueron a comprar en la zona 18 y Lesiones. Salieron de casa juntas, sí, a comprar chocos allá a las canchas. Ese momento de la desaparición iba su nieto también, ¿verdad? Sí, iba mi nieto. El hijo de la más grande. Ajá. De la mayor. Su nieto sí fue localizado. Él sí, a la 1 de la mañana. También la acompañaba, sus hijas salieron con su mascota, ¿verdad? Una perrita. Una perrita chihuahua. Y desde la fecha hasta ahora no hay ninguna información concreta sobre el paradero de sus 2 hijas. No, ninguna. ¿Ellas a qué se dedicaba? Pues Lorena a trabajar, ¿verdad? De hacer limpieza en una casa en Los Olivos, lavaba ropa aquí en la vecina y le ayudaba a una vecina a hacer chile. ¿Y el dinero que le daba el marido. ¿Y su otra hija? Ajá. Ella pues aquí en la casa, ¿verdad? Como no la puse a estudiar por el motivo de del COVID, se me complicó a mí un poco porque yo me quedé sin trabajo. Ha sido una larga, prácticamente un tiempo bastante prolongado, una desesperación usted como madre en esa búsqueda. La verdad que sí, es una angustia, ¿verdad? Que yo mantengo, ¿verdad? Y cualquier cosa, yo me asusto rápido, ¿verdad? Porque son mis hijas, ¿verdad? Y no hay nada claro, no hay una investigación concreta, y como en el Ministerio Público dicen de que no me creen, de que ellas no salían de la casa o con quién hablaron. La verdad que uno como padre, ¿verdad?, conoce a sus hijos. Ahora, yo le revisaba el teléfono a la pequeña, pero a la grande no, porque ella tendrá a su hijo, ¿verdad? En su momento, estas fueron las declaraciones de la mamá de Lorena y Jocelyn en relación a la desaparición de sus hijas y la notificación de la localización de ambos cuerpos. Sin embargo, ella hace énfasis, Juan Víctor, justo al inicio de la conversación, que le habían informado a ella que los cuerpos tenían piercings, tatuajes, pero ella asegura que no se trataba de sus hijas. ¿Sí está confirmado que eran las hijas de ella? Es que esta era la duda, Alejandro. Incluso la semana pasada, cuando acá abordamos el segmento en TN23, la mamá tenía una probabilidad, un porcentaje de un 60% que fueran sus hijas debido al anillo. Era lo único con que contaba ella de seguridad.
culpabilidad y que se trataba de ambas, de Lorena y Jocelyn, debido a que los cuerpos estaban en estado avanzado de descomposición. Uno de los cuerpos ya momificado, prácticamente imposible, solamente tenían que realizar la prueba forense del INASIF por medio de ADN. Era la única manera para lograr la identificación y por ello se solicitó a los familiares presentarse al INASIF y colaborar con todas las pruebas por parte de los forenses para confirmar ya con veracidad si se trataba de sus seres queridos, los desaparecidos. El caso de Lorena activaba la alerta de búsqueda de Isabel Claudina y el caso de Jocelyn Alba Kenneth. Y fue así como los forenses aproximadamente un mes después de la localización de los 7 cadáveres ya confirmaron científicamente y con certeza que sí se trataba de Lorena Noemí Ramírez Mayorga y Jocelyn Maeli Pomay Mayorga. Ambas ya se les dio el último adiós por parte de los seres queridos que demandan, que exigen a las autoridades llegar a las últimas consecuencias y piden justicia. Fundamental, Juan Víctor, quizá conocer también la identidad de las otras víctimas que fueron ya pues reconocidas, digámoslo así, de manera pues a través de la ciencia forense por parte de INASIF, que ha hecho una enorme labor también para poder desempeñar este hallazgo y sobre todo para poder localizar la identidad de estas personas luego de tantos meses desaparecidas, para poder ligar cada uno de los casos de estas mujeres asesinadas y qué vínculo podrían tener unas con las otras, y quizá por ahí podrían irse las autoridades para establecer entonces qué fue lo que llevó a la muerte pues deleznable la mañana que murieron estas mujeres. Ese es un punto perfecto lo que has mencionado, Odilí. Creo que sobre esta línea es lo que comentó el investigador que están trabajando, la relación que pudieran tener las 7 víctimas enterradas en esa denominada Casa del Terror, la probabilidad, si es que quedaron mal con las estructuras criminales, si es que estas mujeres ya estaban prácticamente adheridas a las clicas operativas, a las clicas sanguinarias en materia de extorsión, de cobro, de sicariato, o si alguno de los familiares estuviera involucrado en las pandillas, detenido en prisión, quedó mal con los líderes, porque el asesinar de esta manera para algunos criminólogos, Odilí, prácticamente solamente se genera por una orden de un líder pandillero que está en los diferentes centros carcelarios. Algo también a apuntar es que ambas, Lorena y Jocelyn, según las autoridades, no tenían antecedentes, pero al parecer 2 de sus familiares sí tienen antecedentes vinculados a tema de pandillas y es por ello que la investigación podría inclinarse sobre este tema. Lo importante también a mencionar es que el INASIF ha confirmado, Odilí, que de las 7 víctimas ya 4 están debidamente identificadas. Mañana abordaremos ya plenamente el caso de la tercera mujer, Lorena Noemí Ramírez Revolorio, otra víctima de la Casa del Terror. Para unar detalles, platicamos con la familia, quien también nos brindó datos concretos sobre la desaparición y la posterior notificación de los forenses sobre la ubicación ya de la identidad del cuerpo. Juan Víctor, se determina que ya no habían más cuerpos en esa vivienda, eran estos 7 y se continuaron con las búsquedas, continúan las autoridades tras este lugar. Según lo que se ha confirmado, Alejandra, es que sí, solamente 7 cadáveres localizaron en la denominada Casa del Terror, a pesar que se hizo un sondeo que duró aproximadamente 48 horas, una búsqueda, ya solamente confirmaron la ubicación de los 7 cadáveres en esta casa, que aparentemente era alquilada o invadida por líderes de una clica sanguinaria que aún está operando y que se espera en los próximos días o semanas autoridades puedan desmantelarla y darle un suspiro de tranquilidad a todos los vecinos de la colonia Lomas de Santa Faz, Ilusiones, Maya, que han sido tan golpeadas por las presencias de estas células criminales que están reclutando a menores, adolescentes y mujeres, y al momento que quedan mal, prácticamente ocurren estas muertes tan deleznables que genera luto, genera dolor, y como mencionó en su momento Odilí, hay víctimas secundarias, hay víctimas colaterales. En el caso del hijo de Lorena, que fue abandonado, pero vivió prácticamente el secuestro de su progenitora y de su tía. No me quiero imaginar lo que vivió este pequeñito, tan solo 2 años, el secuestro primero junto a su tía, a su mamá, y posteriormente darse cuenta que prácticamente quedaba solo a la deriva y no ver más a sus familiares. Definitivamente algo terrible a las víctimas colaterales de la violencia. Por fortuna y de milagro este bebé pues está con vida. Esperemos que esto no quede en la impunidad, compañeros, que no se ha engavetado este caso, sino que las autoridades hagan
que todo el peso de la ley de nuestro país caiga sobre los homicidas, sobre los victimarios de estas mujeres y de cuántas mujeres más que han desaparecido a lo largo de los últimos años. Y lo que llama mucho la atención, Odilí, recordando un poco lo que mencionó el investigador a cargo de este caso, es que la característica bastante singular en todos los casos es que las mujeres son comprendidas entre las edades de 14 a 30 años. Y la fecha de desaparición coincide prácticamente en una relación de intensidad en el crecimiento de una célula operativa en este sector de la zona 18 capitalina, es decir, cuando se incrementaron los homicidios desde el mes aproximadamente de febrero del año pasado y el seguimiento que le dio las autoridades a las capturas en flagrancia de sicarios con armas de fuego, la extracción de la información de dispositivos que permitió triangular información y ubicar específicamente la casa donde probablemente estaban enterradas mujeres cuando existía esa posibilidad, esas conversaciones entre los sicarios para privar de la libertad a mujeres, trasladarlas a lo que los delincuentes le denominaban la casa del terror para posiblemente golpearlas, obtener información y posteriormente eliminarlas físicamente de esta manera. Juan Víctor Castillo, gracias por acompañarnos esta noche, por el seguimiento que has dado a estas localizaciones. Sabemos que hay aún pendientes por identificar a 3 personas más y que también tendrás detalles más adelante de las otras 2 víctimas que ya fueron identificadas. Gracias, buenas noches.